Un saludo a todos los moteros. Gracias a ustedes, cada día somos más. Si no te has suscrito, bienvenido. Hoy vamos a ver lo que es un motor 899 con problema de biela o concha de biela. También vamos a hacer la revisión. Vamos a dar unos tips para minimizar las consecuencias. Así que no te lo pierdas. Y comenzamos. Bueno, para comenzar, vamos a ver, les voy a enseñar un video de un motor que produce el ruido para que lo identifiquen de cuando suena la concha de biela o una biela. Así que vamos a entrar primero en ese contexto para después seguir explicando los problemas que nos vamos a encontrar. Así que vean el video. Una vez que hayan identificado el problema, ya sabemos que ese sonido no es el normal de la moto. Ya tenemos una idea de cómo suena un motor cuando está presentando un ruido de biela o de concha de biela. Eso es producto de una falta de aceite en el motor. Las causas pueden ser filtro de aceite, el colector de aceite que se encuentra abajo, que hay que hacer un mantenimiento cada 20.000 kilómetros. Se saca el colector o el escape, se saca el cárter y se limpia el colector. También puede ser porque no está trabajando con buena presión la bomba de aceite o la bomba de aceite dejó de trabajar como debería ser. También puede ser una fatiga de metal de la concha de biela, igual que un desajuste de los tornillos de la biela. Pero la principal causa es por falta de aceite. En alta revolución, si se produce una falta de aceite, se calienta tanto las conchas de biela que puede montarse una sobre otra y puede hacer un barrido. Y esto puede dañar tanto el cigüeñal como la misma biela. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí ya hemos desarmado, hemos sacado la cámara, se ha sacado el cilindro, hemos llegado a los pistones y aquí vamos a ver un poco de qué se trata. Si vemos en los pistones, chequeamos que no hay movimiento alguno, se encuentra bien. Igual con el número 3. Pero el número 1, vamos a ver, y hay un pequeño juego. Es posible, es seguro, hay que sacar lo que es la biela para ver dónde está la concha, si se montó una sobre otra, que es lo más seguro. Al menos que se haya destrozado y se encuentre los pedazos en la tapa del cárter. Aquí vamos a verlo. Vemos que los tornillos, aquí podemos apreciar el movimiento. Ese movimiento no debe estar. Y por eso el sonido del traqueteo, vemos que no son los tornillos, sino que son las conchas de biela. Una vez que ya hemos identificado, lo que queremos ver, si es posible, salvar el cigüeñal cambiando la concha de biela e incluso la biela completa. Pero hay que revisar y sacarlo. Pero primero tenemos que ver en la tapa del cárter el colador, a ver si fue que se tapó o fue la bomba de aceite que dejó de trabajar. Así que lo que vamos a hacer es sacar el cárter. Podemos ver los metales que se encuentran en el tapón de aceite. Eso es
pedazos de concha de biela. Estos son residuos que hay en la parte del colector, en la bandeja de aceite. Vamos a aflojar para sacar la bandeja de aceite. Esto es lo que hay que hacer cuando se va a hacer el mantenimiento. Igual, es el mismo proceso. Bueno, una vez que lo hayamos aflojado, viene la parte más importante, que es sacar la tapa. Revisamos que no haya ningún tornillo. Y aflojamos. Vamos a ver. Por los momentos no se ve nada extraño, aunque sí se ven algunos residuos. Así que si lo chequeamos, vemos que tiene silicón. Este es el mantenimiento que hay que hacer. Vean el silicón que hay. Y esto no es parte de eso. Esto es como un plástico. Esto no debe estar ni siquiera dentro del motor. Vean todo el silicón que hay. Porque se ve grande, pero ella se va tapando. Vamos a ver qué es esto. Esto parece un plástico, una mica o algo. Esto no es normal. Esto no es normal. Y todo el silicón que se va acumulando. Por eso no hay que colocar silicón
Aunque no lo parezca, esa cantidad afecta al rendimiento de la nueva concha que se va a instalar. Por lo que se ve, tiene desgaste y eso afecta el cigüeñal. Fíjense las bases, cómo quedaron de rayado, porque las conchas de biela se rodaron. Habría que cambiar la biela también. Pero bueno, en último caso eso se puede lijar o algo. Pero las conchas de biela se rodaron. Bueno chicos, ya saben que hay que estar pendiente de el filtro de aceite. Cada 20.000 kilómetros limpiar el colector, hacer mantenimiento, poner un buen aceite para que no sucedan este tipo de consecuencias. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que le haya servido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.